En esta ocasión voy a presentar un proyecto que hicimos con un curso de alumnos de quinto año novena división del Colegio Nacional de Buenos Aires y que presenté en el día de hoy en un espacio llamado Narrativas Digitales en el marco del Congreso Internacional de Inclusión Digital Educativa que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el día de ayer, entre las distintas conferencias que tuve la ocasión de escuchar, se habló de la importancia, pero también del lugar exacto que ocupan las tecnologías dentro del Plan Conectar Igualdad y, por supuesto, dentro del aula. ¿Qué se espera de ellas? Los que trabajamos en el ámbito del aula sabemos que además de las cosas que se esperan, hay un lugar importante también para lo no esperado, o para decirlo en términos más sugestivos, lo inesperado, que a veces puede contrariarnos más o menos, pero que ante todo yo me propongo y les propongo que miremos como una posibilidad, una puerta hacia la creatividad. Para eso me propongo focalizar esta presentación en 3 momentos: pensar, colaborar, recrear. En la vida, y por qué no en la vida en el aula, se nos presentan siempre problemas. Problemas a veces en forma de preguntas, ¿no? De qué hacer, de cómo resolver. En general, a menos que uno esté muy ofuscado por el desequilibrio que genera el problema en cuestión, mirando un poco alrededor siempre se da cuenta uno de que anda dando vueltas por ahí alguna oportunidad. Alguna oportunidad que podría servir para resolver este problema. En ese caso, lo único que nos falta entonces para poder unir el problema con la oportunidad es una idea. Una idea de cómo hacer para que ese problema pase de ser una oportunidad virtual a ser una oportunidad de hacer algo. Ayer algunos señalaban algo importante, y es que el Plan Conectar Igualdad apunta a desarrollar habilidades digitales y también cognitivas. El problema que se nos planteaba a mis alumnos y a mí era el de adaptar el trabajo que se nos proponía en el currículum, en el programa, desde el manual, de manera tal de poder proponer actividades que, mediadas por el uso de tecnologías, permitieran a los alumnos salir del uso instrumental que hacen de algunas herramientas tecnológicas. Muchas veces se cree que tienen el dominio de estas herramientas, pero saber usarlas para socializar o para estar en contacto con los amigos no siempre implica que también saben usarlas para aprender. Es decir, buscar la manera de que estas herramientas pudieran desembocar en nuevas habilidades digitales, y en el marco de nuestro trabajo se esperaba poder usarlas aprovechando su potencial para aprender y tratando de desarrollar actividades que implicaran un desafío cognitivo. ¿Cómo nace de la lectura a la acción? Empezamos, como todos los años, por una encuesta de objetivos con los alumnos. Yo creo que es importante saber qué queremos hacer antes de empezar a hacer, sobre todo si pensamos trabajar en conjunto. ¿Qué tipo de equipo vamos a formar? Porque yo creo que una clase es, en gran medida, o debería poder ser, un gran equipo. Esa encuesta nos reveló una deuda, una ausencia. Lectura. Autores, textos literarios, los alumnos pedían leer. El tiempo escolar es tirano y había que pensar muy bien en la lectura que se iba a abordar. Surgían preguntas. ¿Iba a ser una lectura simplemente como una distracción pasajera para aliviar el peso del programa? ¿La íbamos a presentar como algo aparte? ¿La íbamos a presentar integrada? ¿Quién las iba a elegir? ¿Cómo se iban a elegir? ¿Cómo se iban a unir con las distintas actividades que teníamos planteadas para todo el primer trimestre? Ahí estaban los pedazos del problema. Entonces apareció la oportunidad. El certamen internacional Educared convocaba, a principios de abril, a presentar trabajos con las TIC relacionados con los temas del currículo escolar. Pero nosotros no teníamos un trabajo con TIC. Teníamos un problema de muchas piezas todavía sin resolver. Fue ahí entonces que vino la idea. Esa idea que permitió hacer del problema una oportunidad de volvernos todos, mis alumnos y yo, un equipo de trabajo colaborativo para la realización de un proyecto con TIC que llamamos De la lectura a la acción, creando un flash informativo. Naturalmente, el proyecto al mismo tiempo pretendía reunir las piezas sueltas de este problema en torno a una obra en particular, y tenía que lograr reunir a los alumnos en torno a esta obra. Me vino a la mente una cita de Jerome Bruner en la que dice que las obras y las obras en preparación crean en un grupo formas compartidas y negociables de pensar.
y hacia allí nos dirigimos. El certamen EducaRed nos daba 3 meses para desarrollar nuestro proyecto. Nuestro programa y el manual nos proponían ciertos ejes temáticos, los medios de comunicación y algunos géneros textuales para explorar. El fait divers, que es algo así como lo que nosotros llamaríamos un suceso, una noticia insólita, pero que en los diarios franceses también reagrupa lo que nosotros conocemos como noticia policial. Es el pariente periodístico de la nouvelle, para la cual tampoco tenemos una traducción exacta y que es lo que llamaríamos un relato corto. Por sus características, la nouvelle está emparentada con el fait divers, y eso nos permitía una pasarela entre un género y el otro que iba en dirección del reclamo que los alumnos habían hecho, pero a la vez iba en dirección de los contenidos del programa. Otro eje de este trabajo que nos proponía el manual era el de los testimonios. Este era ya un tipo de discurso dialógico. Y por último, dentro del ámbito del cine, nos proponían trabajar sobre la crítica cinematográfica. La idea empezaba a materializarse. Los distintos elementos que conformaban nuestro problema inicial se habían reunido y eran ahora una oportunidad de alcanzar nuestros objetivos a través de un proyecto colaborativo mediado por tecnologías. Íbamos a hacer un flash informativo que tuviera 3 momentos: presentación de un fait divers, presentación de un testimonio y finalmente una crítica cinematográfica. En la primera parte, que nos permitía hacer un análisis más profundo, íbamos a incluir la lectura de las nouvelles. Pero, al ser el equipo que formábamos mis alumnos y yo, un equipo bastante grande, era necesaria la organización y un entorno que favoreciera una comunicación fluida, a la vez que sirviera para gestionar y alojar las tareas que iban a favorecer los procesos de aprendizaje. Pero ¿cómo íbamos a concebir estas herramientas en el marco de nuestro trabajo? Para eso recuperé una cita de Nicolas Bourboulez y de Thomas Callister, en la que dicen que una manera más fructífera de concebir el papel de las tecnologías en la educación es considerarlas no un depósito ni un canal, ni un sistema de transmisión, como a algunos les gusta decir, mediante el cual docentes proveen de información y los alumnos obtienen acceso a ella, sino más bien como un territorio potencial de colaboración, un lugar en el que pueden desarrollarse actividades de enseñanza y aprendizaje. ¿Cuáles fueron las herramientas que usamos para lograr esto? Herramientas de gestión, evaluación y difusión. Para toda la parte de gestión usamos la plataforma virtual Moodle, que está alojada en la página de nuestro colegio, y que nos permitió utilizar la mensajería interna, los foros, los wikis y otro tipo de recursos como por ejemplo los audios y los videos. Para la parte de evaluación usamos las encuestas, usamos también los foros que estaban en la plataforma para elaborar portfolios, y para la parte de difusión usamos los blogs en una primera instancia, y finalmente para la publicación de los videos usamos YouTube y Facebook. Y así llegamos a la segunda idea clave de nuestra presentación, que es colaborar. En el contexto del trabajo con tecnología, ya sea en el aula o como complemento del trabajo en las aulas, era necesario, por un lado, que el trabajo nos permitiera seguir adelante con lo que proponía el currículum y el programa. En el caso de una lengua extranjera, era tentador lograr que el proyecto fuera lo más abarcativo posible y que, por ejemplo, atravesara competencias tales como comprensión escrita, comprensión oral, producción escrita, producción oral y la cocultural. Y era importante, era nuestra apuesta, que esto se produjera en un entorno de colaboración, exploración y descubrimiento. Voy a hacer una breve presentación del proyecto para que puedan tener una idea de cuáles fueron las actividades involucradas. Pero antes, retomando este concepto de colaboración, me parece importante tener en cuenta lo siguiente. En un mundo en el que las distancias se reducen, las fronteras desaparecen y los grandes problemas se comparten, la educación se ve obligada a hacer frente a esta situación y se habla de aprendizaje colaborativo y cooperativo con el fin de beneficiarse de los conocimientos y habilidades de los distintos miembros de un grupo para satisfacer objetivos comunes. Y estas fueron las líneas generales de nuestro trabajo. ¿Qué se le proponía a los alumnos? Se les proponía leer y analizar, pasar del fait divers a la nouvelle,
entender cuál era la lógica que obraba en cada uno de ellos, y a través de ellos proponerles actividades de escritura. Luego se les pedía adaptar. Tenían una serie de cortos animados, mudos, que tenían que transformar en sucesos, es decir, en faits divers. Iban a tener que eliminar las partes fantasiosas, todo aquello que no correspondiera a este tipo de discurso, para lo cual debían aplicar todo lo aprendido durante las etapas de análisis, y finalmente debían crear y redactar un testimonio y una crítica cinematográfica que se habían ido trabajando a lo largo de las semanas en clase y a distancia. Con todos esos elementos, el suceso, el testimonio y la crítica, debían construir el guión para el flash informativo. Aquí podemos ver, divididas en actividades presenciales y actividades en línea, algunas de las etapas esenciales de nuestro proyecto. Naturalmente, algo clave para poder lograr esto era la organización. Como ya dijimos, para la gestión de este trabajo usamos la plataforma Moodle, que está alojada en la página del colegio, y con ella, semana a semana, pudimos ir haciendo avanzar el proyecto. Por ejemplo, teníamos un foro de dudas y problemas técnicos, que funciona durante todo el año y en el cual los alumnos podían plantear dudas generales o problemas técnicos que pudieran tener con el material, con la idea de que otros compañeros o yo pudiéramos ayudarlos lo más pronto posible. Dentro de este bloque, que llevaba el nombre de nuestro proyecto, teníamos las consignas y los criterios de evaluación. Es fundamental a la hora de encarar un trabajo que el alumno sepa qué se le pide que haga y cuáles son los criterios con los cuales se va a evaluar el trabajo general que está haciendo. Teníamos un foro de seguimiento en el cual se iba avanzando paso a paso y se iba dando cuenta de cada una de las instancias del trabajo en su desarrollo, espacios para la entrega de los trabajos escritos, cuyas fechas estaban claramente pautadas. Habíamos agregado un módulo que llamamos biblioteca, en el cual estaban todos los materiales relacionados con la lectura que íbamos haciendo. Si bien ahora nosotros vemos todo el bloque completo, esto iba apareciendo semana a semana, actividad por actividad, siguiendo el ritmo de las clases. Un espacio que nos pareció interesante incorporar para ayudar al alumno en el trabajo que hacía en línea, fuera del aula, es este espacio que llamamos la caja de herramientas. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos material gramatical, material de ayuda para la creación del flash informativo, ideas, otros videos para mirar, para comparar, para ver cómo sería un flash informativo en una cultura distinta a la nuestra, qué elementos imitar, qué elementos recrear. Puede verse hasta acá cómo se venían trabajando la comprensión escrita, la comprensión oral y la producción escrita. Para la comprensión oral teníamos un bloque, que vemos acá con ejercicios de escucha, que iban proponiendo semana a semana un nuevo ejercicio relacionado con cada uno de los temas que íbamos abordando. En esta primera etapa les mostramos los que corresponden al fait divers. Los cortometrajes. Seleccioné 8 cortometrajes a partir de los cuales los alumnos iban a poder desarrollar su fait divers. Tenían que discutir dentro del grupo y decidir cuál de estos 8 cortos iban a elegir para realizar la primera etapa. Aquí tenemos un trabajo en proceso y el sistema de corrección que usamos para la primera parte, la creación de los faits divers. Este grupo eligió el corto sobre el agujero negro y esto correspondería a lo que se veía en una primera entrega. Los alumnos entregaban el trabajo, no había una nota sobre este trabajo, sino que había preguntas de orientación. Se les señalaba en el texto las partes que eran más problemáticas, más complicadas, y se les pedía en una segunda entrega lograr una mejora del texto. Entre esta orientación y la entrega final, el alumno podía, a través del foro de dudas y de problemas técnicos, hacer las preguntas necesarias para mejorar su producción al máximo posible. Otra herramienta que usamos para la redacción de la segunda parte de nuestro flash informativo, los testimonios, fue la herramienta Wiki. Los alumnos iban escribiendo en un wiki el testimonio que habían empezado en clase. Lo terminaban en el wiki, todos tenían acceso al wiki de los demás y en un momento planteamos un sistema de colores para la corrección.
de manera tal que la corrección les implicara una búsqueda, un razonamiento y, por sobre todo, un descubrimiento. Sobre el texto que ellos dejaban, yo indicaba los errores en rojo con alguna observación y luego venía durante 2 semanas el trabajo del grupo. Si el error era rápidamente detectado y la solución encontrada fácilmente, lo corregían y lo ponían en verde. Al trabajar de manera sincrónica, cabía la posibilidad de que un miembro del grupo viniera e hiciera una corrección. Cuando otro miembro del grupo entraba en el wiki y veía que había una palabra o una expresión en verde, sabía que eso estaba definitivamente corregido. Por el contrario, si el alumno intentaba corregir, pero no estaba seguro, no había encontrado una respuesta definitiva, hacía la corrección, pero la ponía en azul. El que venía después sabía que esa parte todavía estaba sujeta a modificaciones por otros miembros del grupo que entraran luego. Al cabo de las 2 semanas, el texto tenía que estar en su mayoría en negro, en verde y en azul por lo menos. Los errores que persistían se corregían en rosa, con lo cual el alumno sabía que esos eran errores para los cuales él no había terminado de encontrar una solución. Evaluar. Como estamos dentro de una institución y no podemos sustraernos a las exigencias de la misma, tuvimos instancias de evaluación en clase, ejercicios de audio, redacción de un fait divers, en el cual aplicaban todo lo que se había trabajado durante la primera etapa. La diferencia que se intentó buscar en estas etapas de evaluación consistía en presentarlas de un modo más creativo. Por ejemplo, el fait divers, en vez de ser una consigna tradicional, se les pidió en el foro que a través de una grilla de posibilidades inventaran un título, que a veces producía un título exótico o bastante curioso, y luego esos títulos eran repartidos arbitrariamente entre los alumnos y en clase debían elaborar el fait divers que correspondía a ese título. Naturalmente, una parte muy importante es también la de autoevaluar. ¿Qué hicimos para autoevaluar? ¿Qué hicieron los alumnos para autoevaluar su propio trabajo? Respondieron a encuestas. Hicimos portfolios usando los foros de la plataforma, en los cuales los alumnos pudieron volcar el resultado de su experiencia. Y naturalmente, una presentación y reflexiones sobre el trabajo. No debemos olvidar, lo que decía Brunner, la externalización rescata la actividad cognitiva del estado implícito, haciéndola más pública, negociable y solidaria. Y así llegamos a la última idea de esta presentación, que es recrear. Si nos abstraemos un instante de la forma escrita de la palabra recrear, y nos quedamos solamente con lo que evoca desde el punto de vista del sonido, recrear puede significar varias cosas. Puede significar recreo, lo que divierte, lo que entretiene, pero también puede significar volver a crear, crear de nuevo. Crear de nuevo puede implicar crear de nuevo lo mismo, o puede implicar crear innovando. Hay sin duda cosas que se recrean, que se transforman en este nuevo modelo hacia el cual nos dirigimos, pedagógicamente hablando. Una de ellas es el rol del docente. Dicen César Coll y Carles Monereo, parece inevitable a mediano plazo que ante este despliegue de medios y recursos el profesorado vaya abandonando el rol de transmisor de la información y lo sustituya por los de selector y gestor de los recursos disponibles, tutor y consultor en la resolución de dudas, orientador y guía en la realización de proyectos y mediador en los debates y discusiones. Otro espacio en el cual vemos la incidencia de esta palabra recrear, con todo lo que implica, es en el instruir. Instruir a alguien no es conseguir que guarde resultados en la mente, en cambio es enseñarle a participar del proceso que hace posible el conocimiento. No enseñamos una materia para producir bibliotecas vivientes sobre el tema, sino para conseguir que el estudiante piense matemáticamente por sí mismo, para que considere los asuntos como lo haría un historiador, para que sea parte del proceso de adquisición del conocimiento. Conocer es un proceso, no un producto. Pero por supuesto, no podemos olvidarnos de lo que se señalaba también en el día de ayer, en la apertura de este congreso, y es la reivindicación del valor del juego, al cual yo agrego el de diversión que puede haber en el aprendizaje. Basta con remitirnos a los comentarios del portfolio, en el cual los alumnos integran esta dimensión lúdica, divertida,
al análisis que hacen de su propio proceso, de sus logros y de sus dificultades. También ayer en la inauguración se nos recordaba que todo lo que se está haciendo para la inclusión de las tecnologías en las aulas, en pos de la inclusión social, a través del Plan Conectar Igualdad, no es más que un reconocimiento de los derechos de los ciudadanos. Yo, en tanto educador, también creo en ese derecho a una educación mejor y a una educación igualitaria, y creo que, tratándose en este caso del derecho de nuestros alumnos, de los jóvenes de nuestro país, les debemos todo nuestro esfuerzo y todo nuestro empeño.